Buenos días, ¿qué tal están? Vamos a iniciar ya, ¿verdad? Con la clase el día de hoy. Hoy culminamos ya el curso, ¿verdad? Como saben, hoy es 27, estamos culminando con la cuarta semana ya de programada para este curso, ¿verdad? Estamos ya en la última clase, pues estamos con algunas funciones de Google Sheets. Eh, pues anteriormente estuvimos viendo una parte teórica y hemos estado viendo el día de ayer también una parte práctica también, ¿verdad? De qué se puede hacer con estas herramientas, al igual que hemos venido hecho anteriormente con las demás. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a iniciar desde el punto de partida que nos quedamos el día de ayer para poder terminar, ¿verdad? De ver algunos temas relacionados siempre con Google Sheet, ¿verdad? Para que podamos culminar, ¿verdad? Con todos los temas dentro de la programación. Entonces, para aprovechar el tiempo, ya que es último día, les voy a compartir pantalla para que podamos, ¿verdad? Ir viendo con cada uno de esos puntos y siempre, ¿verdad? Consultas, dudas las pueden ir realizando, ¿verdad? Entonces les voy a compartir ahorita mismo. Solo me esperan un segundito la pantalla. Bueno, aquí como ustedes observan, pues tenemos tenemos nuestra, si se recuerdan el día de ayer estuvimos trabajando con tablas, ¿verdad? Estuvimos trabajando con tablas y insertarlas de diferentes formas, ¿verdad? Tanto como esta que ustedes observan en pantalla y también, ¿verdad? Como ya tablas como plantillas, donde nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, inventarios, temas de contratación, que se hace desde la ventana insertar y las opciones de tablas, ¿verdad? Entonces aquí habíamos visto algunos tipos de tablas y tablas en blanco, ¿verdad? Y cómo poderlas rellenar. El día de hoy vamos a ver otras herramientas muy interesantes también, como es el tema de formato condicional. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla cualquiera, ¿verdad? Una tabla X que tiene diferentes datos, diferentes columnas que van desde matrícula hasta fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, la opción de formato condicional me permite a mí, ¿verdad?, resaltar algunas características dentro de una tabla dependiendo de las reglas que yo quiero, ¿verdad? Vamos a verlo en un ejemplo práctico dentro de esta tabla para que lo podamos realizar. En este caso, ustedes observan, por ejemplo, que aquí tiene en la columna E, tenemos el tema de categoría, donde están algunas categorías, auxiliares administrativos, office manager, directores de unidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, para utilizar esta herramienta, tengo yo que seleccionar los datos con que yo quiero trabajar, los valores, ¿verdad? Las categorías. Observen que ya la seleccioné toda la columna. En este caso iríamos a formato, formato condicional. Y observen que aquí me va a dar en la pantalla derecha de la pantalla, ¿verdad? Me va a dar unos espacios, ¿verdad? Para yo poder configurar ciertas reglas. En este caso, observemos que aquí, si yo doy clic aquí, me va a aparecer algunas reglas. Por ejemplo, si yo quiero resaltar espacios que están vacíos, texto que contiene, ¿verdad? Alguna palabra en específico, el texto que no contiene, el texto que comienza con determinada letra o palabra, etcétera. Si ustedes observan, todas estas son reglas que nosotros podemos aplicar. En este caso, si yo solo quisiera resaltar las categorías de director de unidad, entonces tendría que yo colocar el texto exacto. Entonces aquí observemos que dice una regla, el, el texto es exactamente, entonces vamos a dar un clic ahí, y aquí colocaríamos exactamente lo que queremos resaltar en nuestra columna. Entonces, por ejemplo, en mi caso quiero resaltar director unidad. Y aquí, en la parte de abajo, observen que me dice algunos temas de fuente, ¿verdad? Si yo lo quiero resaltar en negrita, subrayado, cursiva, etcétera. O puedo modificarle perfectamente el color de relleno. Para que resalte un poco mejor, podría ser en rojo. O podría ser en, vamos a ver, uno que en este como especie de color mostaza, ¿verdad?
Listo. Y cerramos. Ya tenemos, observen que dentro de nuestra columna E, en la título de categoría, me resaltó de entre todos, me resaltó, ¿verdad? Solamente los directores de unidad. Igualmente puede ser el mismo procedimiento con cualquiera, ¿verdad? Que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, contable, agrego otra regla. El texto es exactamente a la frase o a la palabra que diga, por ejemplo, contable. Quiero que me lo resalte, por ejemplo, en un color. Vamos a ver. Puede ser, bueno, en este rojo no hay problema, ¿verdad? Entonces observemos que ya me resalta, ¿verdad? Formato condicional. Podemos ver diferentes reglas. Por ejemplo, podemos aplicar a la columna G, como ustedes observan, está el título de sección y tiene sección de impresoras, secciones de fax, de copiadoras, etcétera, y están repetidas, ¿verdad? Dentro de toda mi tabla. Entonces vamos a seleccionar, en este caso, todos los valores que yo quiero trabajar para el formato condicional. Nos iremos a la ventana siempre de formato, formato condicional, y observen que ahorita puedo utilizar yo otra regla. Puedo utilizar el texto que termina con. Entonces aquí lo selecciono y yo puedo utilizar el texto que termina, por ejemplo, con una X. Que me dé un color, por ejemplo, uno diferente, por ejemplo, puede ser este verde, y lo cerramos. A diferencia de aquí, no lo hice de manera exacta, lo hice solo que me terminara con la letra X y me seleccionó todos los fax, ¿verdad? Que se terminan con X. Igualmente con el tema de valores, que por ejemplo los que posicionamos en la columna H, también perfectamente, ¿verdad? Siempre formato, formato condicional, solo que en este caso vamos a aplicar otra regla. Puede ser, por ejemplo, los salarios, vamos a ver, menor o igual que, mayor, menos de, cualquiera de estas podríamos utilizar, ¿verdad? Ya si queremos que sea mayor a cierta cantidad, mayor o igual que a cierta cantidad, menor o igual que, o menos de, por ejemplo, en este caso, yo quiero seleccionar esta que diga mayor que, me da el valor para yo colocar los salarios que ganen mayor, por ejemplo, de 40,000. Entonces coloco 40,000, que me los vaya a resaltar en un color, vamos a ver, azul, y vamos a darle listo. Pero en este caso no se me seleccionaron porque, si ustedes observan, yo no seleccioné los datos previamente. Entonces vamos a repetir. Vamos a repetir el procedimiento. Seleccionamos los salarios, formatos, formato condicional, agregar regla, ¿verdad? Salarios mayores a 40,000 en un color azul. Y ya listo. Lo cerramos y ya tengo identificado en mi columna H todos aquellos salarios mayores a 40,000, ¿verdad? En este caso observamos este de 116, 79, 72 y 65,822, dependiendo de la regla que vayamos a utilizar. Ustedes pueden ir explorando, por ejemplo, cada una de las reglas y aplicándoselo a unas tablas. Esto es muy útil, ¿verdad? Esto es una tabla relativamente pequeña, pero imaginémonos una tabla, por ejemplo, de 200, 300 datos, 400 datos. Esto nos permite identificar y categorizar, ¿verdad? Cada una de las diferentes categorías, secciones, salarios, etcétera, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a esta herramienta. Si no, podemos pasar a la siguiente, que sería, por ejemplo, otra herramienta aquí dentro de Google Sheets, que es el tema de listas de asistencia. Como ustedes observan dentro de su pantalla, aquí tenemos nombres y tenemos asistencias, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y totales. Y observemos que son nosotros, por ejemplo, casillas. Y nos aparece el total.
Para saber cómo nosotros poder hacer una tabla de estas, por ejemplo, en una clase, ¿verdad? En cualquier situación que nosotros queramos aplicar una lista de asistencia, por ejemplo, esta ya está creada, pero podemos crear una desde cero, no solamente para ver el tema de la asistencia, sino para ver también cómo nosotros la podemos realizar. En este caso, vamos a hacer una tabla pequeña, ¿verdad? Podemos seleccionar algunas celdas aquí en la parte de abajo. Observen que ya tengo seleccionada y puedo venir y asignarle todos los bordes. Entonces observen que le asigno todos los bordes y aquí ya tengo todos los, aunque asigné, vamos a hacerla más pequeña, ¿verdad? Vamos a colocarla así. Todos los bordes, en este caso aquí irían los nombres de los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, de lunes a jueves, que por ejemplo hipotéticamente se lleva este curso, seleccionaríamos igual todos los bordes para colocar los días de la semana. Agregaríamos otro para colocar los totales y nos va quedando algo así. Observen que en este espacio que yo tengo acá, aquí es donde a mí me interesaría colocar, ¿verdad? Si asistió o no a cierto día de clase. Entonces seleccionaría ese espacio, nos iríamos a la ventana de insertar y observen ustedes que hay una opción que dice casilla de verificación. Entonces en casilla de verificación vamos a seleccionarla y ya voy a tener asignado las casillas de verificación en cada uno de los días, de lunes a jueves. En esta no la voy a asignar, que es en la columna G, la voy a borrar porque aquí van los totales. Entonces aquí los selecciono y los borro. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría darle formato a esto, ¿verdad? Para que no se vea tan simple como las herramientas que vimos anteriormente. Formato, colores alternativos y lo selecciono, ¿verdad? Observen que ya se me seleccionó esta primera columna y estas puedo seleccionarlas yo manualmente, siempre con las herramientas que tenemos de colores, ¿verdad? En este caso, si me interesa, por ejemplo, vamos a ver, aquí selecciono, vamos a ver, y aquí seleccionaría esta. O un color, vamos a ver. Bueno, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces aquí estamos creando un pequeño ejemplo de lista de asistencia. Entonces aquí vendría yo a colocar los nombres. Por ejemplo, en este caso aquí colocaría yo asistencia. Aquí iría la asistencia, por ejemplo, vamos a ver, del lunes. Está en rojo porque lo había colocado en rojo, entonces lo vamos a cambiar a negro. Lunes, vamos con el martes. Bueno, ya lo voy a cambiar. Vamos con el miércoles, vamos con el jueves y vamos con los totales, ¿verdad? Vamos a pasar todo esto a negrita, a color de texto negro y lo podemos ir centrando. Igualmente este. Y aquí, por ejemplo, los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pedro. Y colocaríamos, vamos a ver. Juan, aquí vamos a ver, María. Igualmente a estos temas donde colocamos las casillas de verificación, le podemos asignar una especie de tabla, ¿verdad? Siempre con los formatos, colores alternativos y seleccionando, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Entonces ya tendríamos una pequeña tabla nosotros de asistencia. De ejemplo, así se crearía y así fueran, por ejemplo, 10, 15, 20, 50 estudiantes. Entonces en este caso, por ejemplo, si vamos a centrar esto. Si Pedro vino el lunes, marcaríamos el lunes, ¿verdad? O vi miércoles y el jueves. Juan, por ejemplo, vino todos los días, vamos a suponer. Y María, 2 días. Por ejemplo, aquí llenamos 3 casos.
Aquí para que el Google Sheets vaya interpretando cuánto asistió cada persona, ¿verdad? En esta semana podríamos colocar los totales no de manera manual, sino a través de una fórmula que se llama, por ejemplo, siempre iniciamos con igual, habíamos mencionado, contar, contar sí, ¿verdad? Contar sí me permite a mí contar dentro de un rango, ¿verdad? Otorgándole alguna característica o una regla que yo le asigne. Entonces, contar sí. Entonces, quiero que me cuente de lunes a jueves, por ejemplo, aquellas personas que asistieron. Vamos a separar con una coma. Si nosotros no sabemos qué paso sigue, observen que en la parte de abajo me va señalando a mí lo que yo tengo que ir haciendo, ¿verdad? Y tengo que ir seleccionando, en este caso, el criterio. Entonces, en este caso vamos a colocar verdadero. ¿Por qué verdadero? Para que me cuentes solamente las casillas que tienen marcado el cheque, ¿verdad? Entonces aquí, 3, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay 4, aquí hay 2, vamos a llenar todas, aquí 2, aquí 1, vamos a hipotéticamente. Entonces aquí ya sabemos, solo lo arrastraríamos la fórmula hacia abajo, todos observen, y ya lo tendría, ve, automáticamente cuántas personas asistieron a cada una de los días de la semana, ¿verdad? 3, 4, 2, 2, 1. Entonces, esto es una pequeña lista de asistencia y este es el otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Alexandra, 2, 3. Igualmente aquí se va aplicando la fórmula. Si Karen, por ejemplo, solo asistió una, él automáticamente va a irlo colocando los totales, ¿verdad? Entonces, utilizamos siempre la combinación de tablas que ya conocíamos y ahora, por ejemplo, el tema de las casillas de verificación para nosotros poder crear listas de asistencia un poco automatizadas, ¿verdad? Hay muchas formas de crear listas de asistencia, ¿verdad? Pero esta podría ser uno dentro de esta herramienta. Vamos a pasar a otra herramienta que se llama dentro del Google Sheets, se llama Sumar Sí. Sumar sí es una función, ¿verdad? Es una fórmula dentro de Google Sheets que nos permite sumar dentro de una tabla, por ejemplo, una cantidad, ¿verdad?, de valores correspondiente a una misma categoría. Si ustedes observan esta tabla, encontramos en la columna C la, el título de sección con diferentes secciones: floristería, alimentos, electrónica, etcétera. Entonces, aquí si ustedes observan en la parte en la columna I, se me solicita a mí que yo sume todos los valores correspondientes a floristería. ¿Qué pasa? Recordemos que si nosotros tenemos una tabla de 500 o 1000, puede ser de una empresa, ¿verdad? De diferentes empleados, y nosotros queremos saber las ventas, por ejemplo, de un determinado empleado de Carlos, por ejemplo. No vamos a, por ejemplo, no vamos a ir contando una por una los valores o las sumas en este caso. Podemos hacerlo de manera como la vamos a hacer ahorita, mediante la fórmula de sumar sí. Entonces, siempre recuerden que iniciamos con un igual. En este caso, como yo quiero utilizar sumar sí, seleccionamos aquí, observen que escribo y aquí me aparece la opción. Y observen también que aquí se me sombrean las partes que ocupa la fórmula, ¿verdad? En este caso me dice el rango. Entonces, en este caso, floristería, voy a seleccionar el rango donde se encuentra floristería. Voy a separar con una coma. ¿Cuál es el criterio? Pues que dentro de ese rango me seleccione solamente floristería. Con un clic selecciono la canción, dije floristería, separo con una coma y ahora selecciono las ventas o el rango de la suma, ¿verdad? En este caso sería los importes de venta, lo selecciono y enter. Observemos que ya tengo que floristería, por ejemplo, vendió $30,700, ¿verdad? Igualmente para el tema de alimentos, vamos a hacerlo siempre igual, sumar sí,
En este caso sería alimento, entonces vamos a seleccionar donde están todo el rango de alimentos, separamos con una coma. Es importante, ¿verdad? Que siempre separemos con una coma un rango de otro, ¿verdad? Para que se interprete de manera diferente. En este caso, ya separé con una coma y voy a elegir alimento. Entonces selecciono una casilla donde dice alimentos, separo con una coma y siempre igual elijo el rango de la suma. Alimentos vendió $41,200, ¿verdad? En este ejemplo. Repitamos el mismo proceso por última vez. Con el tema de electrónica, sumar sí. Vamos a ver. Sumar sí. Selecciono el rango. Separo con coma. En este caso es electrónica. Selecciono la casilla donde dice electrónica. Separo con coma. Y elijo mis ventas, ¿verdad? Mis importes de ventas para que de todos esos importes solo me cuente las relacionadas con la sección de electrónica. En este caso son $11,000. Entonces vemos cómo le hicimos consumar sí cada uno, ¿verdad? Y podemos así no estar, por ejemplo, floristería, sumar esos 15,000, de ahí otra vez floristería, sumar esos 9,000, floristería, entonces nunca vamos a terminar, ¿verdad? Entonces ya con sumar sí nos va a permitir en Google Sheets hacerlo un poco de manera más rápida, ¿verdad? Si ustedes ven son 2, 3 pasos y ya nos da también por ejemplo, como el protocolo, como las reglas, en la medida vamos trabajando, la fórmula, ¿verdad? Hay otra opción parecida a esa, pero que es una variable, ¿verdad? Por ejemplo, está sumar si conjunto. Sumar si conjunto lo que hace es que no nos solo suma una variable, sino que aquí ya podemos sumar nosotros dos variables. Observen ustedes la tabla y observen en la columna I lo que se me solicita. En este caso se me solicita que yo sume todas las ventas de floristería, pero al contado. Entonces, ya si ustedes observan, son casi 3 categorías. Las ventas de floristería, al contado y las sumas que serían, ¿verdad? De los importes de venta. Entonces, observen cómo se haría, siempre con el signo igual. Sumar sí conjunto, observen que aquí la encontramos en la parte de abajo, la selecciono. Y observen que en esta sección, como verde, me va seleccionando qué es lo que tengo que ir seleccionando dentro de la tabla. Rango suma, me dice. Entonces selecciono el rango de mi suma. Separo con una coma. El rango de criterios de donde está venta floristería. Entonces vengo, selecciono todo el rango. Separo con coma. Elijo floristería. Separo con una coma. Y el otro es al contado. Entonces selecciono todo el rango de contado, ¿verdad? Separo con una coma y elijo, en este caso, el que me interesa, que es contado. Entonces algo así me quedaría, ¿verdad? Vamos con Enter. Y las ventas de floristería al contado suman $21,700. La misma lógica para las ventas electrónicas con tarjeta, ¿verdad? Vamos a proceder con, vamos a ver, sumar sí conjunto. Vamos a ver si lo hacemos en este caso un poco más rápido. Sumar sí conjunto, entonces selecciono el rango de la suma, separo, selecciono donde está electrónica, separo con coma, selecciono electrónica, separo con coma. En este caso la segunda variable es tarjeta, entonces selecciono todas las formas de pago, separo con coma y en este caso tarjeta, selecciono una casilla donde dice tarjeta y selecciono Enter. Tenemos una venta electrónica en tarjeta de $8,000. Igualmente con la venta de alimentos, tarjeta Carlos, ¿verdad? Aquí observen que se me solicita y no solo dos, sino que tres, variables, ¿verdad? Venta de alimentos, tarjetas, Carlos. Entonces vamos a ver qué pasa, sumar sí conjunto.
siempre vamos a utilizar la misma lógica. Selecciono la suma, ¿verdad? Donde me va a sumar. Venta de alimentos, selecciono todo el rango de las secciones. Alimentos con tarjeta, ¿verdad? Entonces selecciono todo el rango de donde están las formas de pago para seleccionar tarjeta. Y sería de Carlos, ¿verdad? Entonces selecciono todos los vendedores, separo con coma y elijo los Carlos. Observen que me arroja un resultado de $8,900. En este caso ya con un ejemplo hasta triple, ¿verdad? Sumar sí para una variable, sumar sí conjunto para dos variables, hasta para tres variables, como lo acabamos de realizar en este ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo interpretaríamos las ventas de alimentos con tarjeta del vendedor Carlos? Sumarían en $8,900, ¿verdad? Solo quiero ver si puedo cambiar un tema de formato aquí. Vamos a ver. Bueno, sí. Entonces así sería la función sumar sí conjunto. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Vamos a ver. Si no, vamos a pasar, ¿verdad? Si estamos claros hasta el momento, podemos pasar a otra opción que es función sí, ¿verdad? Función sí, observemos siempre, ubiquémonos dentro de nuestra tabla. Esta ya es una tabla diferente que contiene cédulas, nombres, sexo, sueldo, habla inglés. Y aquí identificar si la persona, por ejemplo, es bilingüe o no es bilingüe, por ejemplo. Observen, ahora vamos a usar la función sí. Entonces, ¿qué me permite hacer la función sí? Si nosotros colocamos, por ejemplo, aquí sí, observan que aquí ya me da una pequeña definición. Me dice que muestra un valor en función de la expresión lógica. Entonces, ¿cómo se usa esa función sí? Siempre al igual que las anteriores. El igual, sí, porque se llama así la función. Selecciono. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que aquellas personas que hablen inglés me las seleccione como una nueva categoría que se les llame bilingüe. Y aquellas personas que no hablan inglés, que me las seleccione como una categoría que diga o me las defina como no bilingües. En este caso ya tengo la fórmula. Entonces sí, observen que voy a seleccionar en la columna F la opción donde dije sí, habla inglés. Entonces si esta persona, ¿verdad? Habla inglés, es igual, ¿verdad? Siempre que vayamos a colocar nosotros un texto dentro de una fórmula, vamos a hacerlo por medio de comillas. Entonces aquí, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo hasta el momento? Que si en esa casilla dice igual así, voy a separar dentro de la fórmula, me seleccione, por ejemplo, que me diga que son personas bilingües, ¿verdad? Observen que lo escribo dentro de comillas. Caso contrario, si esa celda no dice sí, pues que me diga personas que no son, ¿verdad? Bi, no bilingües. Cierro mis comillas y aquí apretaría o seleccionaría Enter. Pero sí es importante que nosotros entendamos lo que acabamos de hacer dentro del paréntesis, ¿verdad? Estamos diciéndole al Google Sheets que si en esa casilla dice sí, nos lo seleccione en una casilla que diga bilingües y si es contrario así, que sea no bilingüe, ¿verdad? Vamos a colocar Enter y observen ustedes que como dice sí, entonces esta es una persona bilingüe, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las anteriores. Un doble clic. Y observen ustedes, vamos a resaltar aquí para que se observe mejor cómo me distinguió cada una de las diferentes, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Y asignándolas dentro de esta categoría, bilingües o no bilingües, a través de la función sí. Igualmente lo podemos hacer con esta de tema de sexo. Observen que vamos a igual hacer el mismo procedimiento, sí.
Por ejemplo, si en esta casilla es igual, ¿verdad? Si es igual la F, separo con coma, me diga que es, por ejemplo, puedo colocar femenino, cierro comillas, separo con coma, ¿verdad? Para decirle que si no es F, entonces que sea masculino. Cierro comillas y selecciono Enter. Entonces aquí vamos a observar de manera rápida que como es F, me la selecciona como en... Solo espérenme un segundo. Su nombre completo y número de empleado. Daniel Eduardo Mena López. Mena López. Sí, el número de empleado 11.960. 11.960. Sí. Disculpen que tuve ahí que me llamaban. Entonces, femenino habíamos quedado, ¿verdad? Porque es F igual aquí F, entonces vamos a darle un doble clic en la parte inferior de la celda. Observen que el cursor se me convierte en una especie de cruz y vamos a darle a un doble clic. Y observen ustedes que ya me distinguió de manera automática. Vamos a ver. Cada uno, ¿verdad? Dependiendo de la columna K, si es F o si es M, ¿verdad? Femenino, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino, así con cada una de las categorías. Entonces, eso con respecto a función sí. Hay otra función, por ejemplo, que se llama contara. Observen esta tabla, por ejemplo, es una tabla de asistencia y contara me permite, por ejemplo, contar todas aquellas celdas que tengan un signo, un número o una palabra. ¿Cómo se hace? Pues seleccionamos el igual. En este caso, como la función que vamos a utilizar para realizar determinado ejercicio se llama contara, entonces escribimos contara. Aquí observamos que dice cantidad de valores en un conjunto de datos. Vamos a dar un doble clic. Entonces, ¿qué quiero yo que me cuente? Vamos a seleccionar esta primera fila, la fila número 6. Y vamos a seleccionar un Enter. Si ustedes observan aquí, me coloca un 2. Pero ustedes se pueden preguntar por qué un 2. Porque aquí observamos un dato dentro de esta celda, o sea, no está vacía. Y aquí encontramos otro dato, o sea, no está vacía. Entonces él me cuenta todas las celdas que no están vacías, ¿verdad? Sino que tienen algún valor. Entonces automáticamente me dice 2. Una ventaja de Google Sheet, acordémonos que siempre realizamos la primera operación y podemos seleccionar un doble clic siempre en la esquina inferior derecha para los próximos ejercicios. Entonces en este caso un doble clic o vamos a arrastrarlo y observen que ya me va a identificar dentro de cada fila. Observen en la fila 7 no hay ningún valor en esas celdas, entonces me da 0. Observen que en la celda número 9 hay un 1, entonces me dice 1. Y dependiendo de qué valor, o sea, me va a decir el total, ¿verdad? Aquí hay 0, por ejemplo, aquí hay 2. Observen, por ejemplo, la fila número 13. En la fila número 13, si ustedes observan, hay un 10 y otro 14 y me dice un total de 2. ¿Por qué? Porque no me está sumando, sino que solo me está contando las celdas vacías. ¿Qué pasa si yo modifico también, por ejemplo, la primera fila? En la 4 pongo, por ejemplo, que sí asistió. Entonces observen que automáticamente me cambió. Si yo en la fila número 7 coloco sí, observen que aquí ya no va a ser un 0, sino que va a ser abajo del 3 un 1. ¿Vieron? Entonces automáticamente él se me va a ir actualizando en cada uno, ¿verdad? De las celdas respecto, ¿verdad? A cómo nosotros estemos aquí tratando, ¿verdad? Esto también es muy útil en temas de asistencia. Automáticamente nos va a ir contando, ¿verdad? Observemos este ejemplo. Este es un poco más grande que tenemos acá. Noviembre no, 2000. Vamos a colocar 2000. Bueno,
Bueno, ahí vamos a arreglar la fecha. Observen que esta es una lista de asistencia. Aquí están lunes, martes, miércoles, jueves, por cada una de las semanas y los diferentes estudiantes. Entonces, estos estudiantes observen la lista de asistencia que unos llegaron a unos días y otros a otros. Entonces, para no estar contando uno por uno, por ejemplo, cada una de las marcaciones dentro de la celda, aplicamos la función contara. Aquí seleccionamos contara y seleccionamos en este caso toda la fila. Entonces él me va a contar todas las que tienen algún valor dentro de la celda. Observen, por ejemplo, me arroja un número 18, o sea, esta persona asistió en un mes, más de un mes, 18 veces. Vamos a ver las otras personas. Y aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, Carlos Urias asistió un total de 14, Pedro Carías un total de 8, María Suárez un total de 9 y así sucesivamente con cada uno de los datos, siempre aplicando nosotros la misma función de contar, ¿verdad? Acordémonos principalmente, nos cuenta dentro de las celdas aquellas que no estén vacías, ya sea haya un número, una palabra, una letra. Entonces él nos va a identificar cuáles son las que no están vacías y nos va a identificar el total, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta hasta el momento que tengan? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? No, está súper bien eso para las asistencias. Sí, si ustedes ven, esto es como bien importante o bastante se puede utilizar para temas de asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente nos cuenta, esta persona vino 0, bueno, no va a pasar. Esta persona 0, está 3. Entonces evitamos, ¿verdad? Estar contando una por una cada una de las casillas, vamos, 1, 2. Entonces, con contara nos va a aplicar. Si ustedes ven, son funciones que mientras nosotros sepamos para qué sirven, las aplicamos rápido, ¿verdad? Contara, elegimos la sección y automáticamente nos va a seleccionar. Observen, por ejemplo, otra función que se llama contar. Contar nos permite contar celdas, pero a diferencia de contara, solo nos cuenta celdas que tienen valores numéricos. Observen esta tabla que tenemos valores textuales como el sexo, por ejemplo, y valores numéricos como los sueldos. Entonces, ¿qué pasa si observamos en esta casilla? Vamos a seleccionar un amarillo. Aquí vamos a aplicar esta fórmula. Igual, contar. ¿Qué pasa si yo la selecciono? Un clic, ¿verdad? Contar. Si selecciono la columna de sexo, observen que me arroja un 0. ¿Y por qué me arroja un 0? Me arroja un 0 porque solo me va a contar casillas donde hay valores numéricos. Ahora vamos a aplicarle diferente. Le voy a decir que me cuente, por ejemplo, la columna donde dice cédulas, selecciono el rango y le doy enter. Entonces me dice 11. Y aquí corroboramos pues que hay 11 datos con valores numéricos. Acordémonos que me los cuenta, ¿verdad? No me los va a sumar. Por ejemplo, aquí observamos, volvemos a aplicarla, siempre igual, contar. En este caso numérico, entonces puede elegir sueldos. Vuelvo a elegir sueldos, le selecciono enter. Vamos a ver. Aquí creo que no me lo selecciona. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, tiene una L. Y entonces cualquier cosa que no sea un número no me lo va a seleccionar. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le quito la L a estos. Vamos a ver a estos valores. Vamos a ver si puedo quitársela. No. Bueno, digamos si no la tuviéramos con L. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar. Vamos a quitarle a este. La L igual a este. Vamos a quitarle la L igual a este. A unos 4. Entonces siempre con la función contar. Vamos a ver qué pasa.
contar. Elijo el rango donde está, en este caso, siempre sueldos. Y observen que me lanza número 3. ¿Y por qué? Recordémonos que no me está sumando, solo me está contando las celdas que tienen valores numéricos. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 2. Y aquí tenemos 3. Que son las que a mí me cuentan. Las otras no me las cuenta porque tiene una L. Entonces solo valores numéricos, recordemos, ¿verdad? Nos va a contar. Ya la opción contar sí me permite, por ejemplo, contar cuántas veces se repite un valor, en este caso textual. Aquí sí puede ser textual dentro de una tabla, ¿verdad? O dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, si en una tabla hay 1000, ¿verdad? 1000 personas y quiero saber cuántas Lucías hay, no voy a contar una por una, ¿verdad? Entonces puedo contar sí, siempre el igual. En este caso sería contar. Observen que aquí siempre me da entre las opciones la opción contar sí. Selecciono, por ejemplo, quiero saber cuántas Lucías hay, se me pide ahí, entonces selecciono donde están todos los nombres, separo con una coma, acordémonos de separar, y en este caso Lucía, selecciono la celda donde dice Lucía. Vamos con un enter y me dice que hay 2 Lucías. Vamos a ver cuántos hombres hay en esta tabla, entonces vamos a ir igual, contar sí. Vamos a seleccionar donde dije todo el sexo. Y quiero seleccionar los hombres, ¿verdad? Quiero saber cuántos hombres hay, entonces selecciono una casilla donde dice hombre. Y me dice que hay 6 hombres, ¿verdad? Aquí tenemos 3, 4, 5, 6 y está correcto. Igualmente con el término de mujeres, contar sí. Seleccionamos el rango donde vamos a buscar. Separamos con una coma. Y estamos buscando mujer. Entonces vengo y selecciono donde dice mujer. Me dice que hay 5 mujeres. Entonces aquí uno verifica, ¿verdad? Y está correcto. Una. Por ejemplo, aquí está 2. Aquí está la 3. Y aquí están las otras 2, ¿verdad? Mujeres. Entonces lo hacemos de manera en este caso, con contar sí. Entonces contar nos permite contar valores numéricos en celdas y contar sí, extraer, ¿verdad? Ciertas cantidades con respecto a una regla que nosotros le vayamos a dar. En este caso son lucillas, hombres o ya sea mujeres. También podemos contar sí conjuntos, si queremos 2 categorías, por ejemplo. Yo creo que aquí ya terminaríamos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 2 categorías, hombres que hablan inglés. Quiero saber yo cuántos hay. Bueno, vamos con igual, contar sí conjunto, porque aquí ya queremos contar 2 variables. Selecciono contar sí conjunto. Hombres, entonces selecciono, por ejemplo, toda la columna de sexo, separo con una coma y selecciono hombres, que es lo que estoy buscando en esa columna. Vuelvo a separar con una coma y las personas que hablan inglés. Selecciono la columna, la F, y selecciono las personas que hablan inglés, o sea, los que digan sí. Selecciono una casilla donde dice sí y selecciono Enter. Entonces, hombres que hablan inglés, en esta tabla hay 3. Aquí podemos ver uno, aquí podemos ver otro y aquí podemos ver el otro, ¿verdad? 3. Hay más hombres, pero son hombres que no hablan inglés. Y así sucesivamente con las mujeres que hablan inglés, etcétera, etcétera. Con, eh, con, con 2 variables. Al igual casi parecido que sumarse y conjunto, que suma 2 variables. Aquí solo nos cuenta 2 variables. Por ejemplo, vamos a utilizar este de mujer, sumarse y conjunto. De aquí, de la columna sexo, quiero extraer las mujeres, separo con coma. Y de los que hablan inglés, selecciono el rango, quiero seleccionar las mujeres que hablan inglés. Vamos a ver, me lanzó error. Vamos a ver qué pasó, sumar sí conjunto. Aquí sexo.
mujer que hable, ¿verdad? Separo con coma, que hable inglés. No aplica, me dice. Se requiere que todos los argumentos sean pares. Vamos a ver si me lo aplica aquí. No sé por qué no me lo quiere sumar sí conjunto. Estoy cometiendo, vamos a ver, un error. Si ustedes observan, estoy utilizando la opción sumar sí conjunto y no estamos con esa opción, estamos con la opción, con la función contar. Vamos a ver, contar sí conjunto. Entonces por eso me lanzaba error. Y hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos todo el sexo, separamos con coma, vamos a extraer los hombres, separamos con coma, seleccionamos el rango de las personas que hablan inglés, separamos con coma y seleccionamos sí. En este caso, porque quiero ver las mujeres que hablan inglés. Y hoy sí me lo da, al igual que los hombres, 3, ¿verdad? 3 mujeres hablan inglés dentro de este ejercicio. Entonces, si ustedes observan, ¿verdad? Siempre en ejemplos sencillos tratamos de implementar estas funciones y fórmulas. Porque es el mismo procedimiento que nosotros lo vamos a hacer en un ejercicio grande, ¿verdad? Porque aquí es tema de procedimiento y saber utilizarla. Ya que pues el programa, en este caso, esta herramienta, lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Ya final, ¿verdad? Yo creo que aquí terminaríamos. Vamos a ver. Podemos ver la última, ¿verdad? Para aprovechar los últimos 10 minutos. Que nos quedan unos 5 minutos para ver el último. Que podemos nosotros insertar listas desplegables también. Observemos esta tabla. Contiene nombres. Por ejemplo, la columna de género está la columna de trabajo y años de experiencia. Entonces, por ejemplo, observemos que yo, por ejemplo, quiero seleccionar temas de género, lo puedo seleccionar a través de listas desplegables. Siempre, si yo me ubico, ¿verdad? Aquí voy a seleccionar toda la columna donde yo quiero trabajar el tema de género. Vengo yo arriba en la parte donde dice insertar. Observen ustedes que me dice una opción menú desplegable. Vamos a dar un clic ahí. Y aquí me va a dar una serie de opciones, ¿verdad? En la parte derecha de sus pantallas, donde dice opción 1, opción 2, o si quiero más opciones. Entonces, en temas de género, puedo colocar yo, por ejemplo, la opción 1, que sea femenino, y la opción 2, por ejemplo, que sea masculino, ¿verdad? Les puedo asignar un color a cada una de las categorías, como ustedes observan aquí a la par, y ya lo tengo hecho. Le doy listo, cierro aquí, y observen que en la columna C de género se me agregó estos espacios, que estas listas desplegables. Entonces, por ejemplo, Juan, voy a ver, entonces él va a seleccionar, por ejemplo, masculino, Carlos igual masculino, Pedro masculino, María femenino y así sucesivamente. Igual con años que trabaja, selecciono la columna, insertar, menú desplegable. Entonces, si esa persona trabaja, la opción va a ser la primera, sí, y la segunda opción podría ser no. Le asigno colores diferentes y le doy listo. Juan trabaja, sí. Carlos trabaja, no. Pedro sí. María no. David sí. Y así sucesivamente hasta terminar. En este caso, las listas desplegables, ¿verdad? Todo completar toda la tabla. El mismo procedimiento es para todo. Por ejemplo, en esta tabla azul que ustedes observan aquí, lo mismo haríamos para departamento. ¿A qué departamento pertenece? Nosotros lo pondríamos en las opciones. ¿A qué puesto pertenece? O fecha de inscripción, ¿verdad? Por ejemplo, años de experiencia. Vamos a insertar menú desplegable. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice años de experiencia. Entonces, ¿qué opciones vamos a colocar nosotros? Por ejemplo, un año de experiencia. 2 años de experiencia, si quiero agregar otro.
O, por ejemplo, la tercera opción puede ser más de 3 años. Vamos a listo, cerramos. Entonces, por ejemplo, la fila número 7 de Juan, vamos a ver cuántos años de experiencia tiene, más de 3 años. Carlos 1 año, Pedro 2 años, María más de 3 años, 2, 3, etcétera, dependiendo de las opciones que nosotros le hayamos asignado a la lista desplegable. Acordémonos, ¿verdad? Esto a manera de ejemplo, pero ustedes pueden agregar menos, más o lo que ustedes quieran identificar ya de manera más precisa, ¿verdad? Más exacta. Entonces aquí vemos un ejemplo y aquí pues sería solo de llenar cada uno ya de los espacios de manera un poco ya más rápida. Entonces, si ustedes observan, es sencillo. Siempre colocamos toda la columna donde vamos a querer la lista desplegable y nos iríamos a insertar. Ventana de insertar en la parte de arriba y menú desplegable. Entonces, vamos a ver. Creo que ahí nos quedaríamos ya el día de hoy. Aquí terminaríamos, en este caso, hoy ya estaríamos culminando con Google Sheet, ¿verdad? Terminaríamos ya también el curso, ¿verdad? Programado para 4 semanas. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a los temas. Igual las grabaciones se las voy a hacer llegar siempre por el grupo de Telegram que tenemos, más por la tarde, ¿verdad? Que da un poco de chance de descargarlos y poderlos subir. Entonces, no sé. Bueno, solo agradeciéndole por su paciencia y estar ahí pendientes a ver si hay otro curso. Me sirvió bastante a mí. Perfecto, a la orden. Esa es la idea, ¿verdad? Que pues tal vez ya tengamos una visión general, ¿verdad? Una visión de conocer estas herramientas, de poder aplicar y cómo se aplican, ¿verdad? Tanto en diferentes ámbitos de la sociedad y que podamos aplicarlo también en cualquier espacio, ¿verdad? Siempre esa es la idea, que podamos conocer estas herramientas que muchas personas no las conocen, ¿verdad? Si bien es cierto, estas se parecen a otras herramientas, pero estas tienen la ventaja de que podemos trabajar todo esto de manera, todos al mismo tiempo en un mismo trabajo, ¿verdad? Todo esto que estábamos haciendo ahorita, yo les puedo dar, acordémonos, permisos y trabajar, ¿verdad? Esto es bien útil para temas de reuniones virtuales, clases, relaciones estudiante-profesor, etcétera. Entonces, igualmente me alegro que podamos haya sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que hoy culmina y pues quedamos activos en el grupo de Telegram, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, consulta, acordémonos que pasa el proceso ahora de entregar el diploma, en el cual yo pues empezaré a trabajar para que hacérselo llegar a sus correos, ¿verdad? Que ustedes colocaron en el momento de la inscripción. Cualquier consulta o duda que yo tenga, también voy a ver si los contacto por el Telegram o de manera privada por si ocupo algún pequeño dato extra por temas administrativos, ¿verdad? Aquí dentro del departamento. Entonces aquí culminamos todo el curso y pues, ¿verdad? Estos días siempre activos vamos a estar dentro de Telegram por si surge algún otro comentario, ¿verdad? Entonces ya culminamos y eh, pendientes, ¿verdad? Siempre a sus correos yo les voy a hacer saber por el correo, ¿verdad? Por el grupo de Telegram cuando ya estén enviados el tema también de los diplomas. Y porfa, no se les olvide su nombre dentro de la reunión, ¿verdad? Por el tema de la asistencia de hoy. Entonces, igualmente, les deseo un feliz día, una feliz tarde y saludos, ¿verdad? Y éxito en todo.